Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 2 de mayo la iglesia celebra el día de San Atanasio. Escuchemos qué podemos aprender de este obispo y doctor de la iglesia del año 373. Atanasio significa inmortal. Es el obispo que fue desterrado 5 veces por defender la religión. En la misa de su fiesta se lee el Evangelio que trae esta recomendación de Jesús. Cuando los destierren de una ciudad, váyanse a otra. Les aseguro que no acabarán las ciudades de su país antes de que les venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Siendo todavía muy niño, en el año 311, presenció el martirio de su obispo Pedro de Alejandría y de otros cristianos muertos en la persecución que hicieron los paganos. Luego, supo con alegría en el año 313 que el emperador Constantino declaraba la libertad religiosa para los cristianos y se acababa la persecución. De joven, conoció al gran penitente San Antonio Abad. Su vida la podemos ver el día 17 de enero en este canal, y la amistad con tan famoso santo le fue de inmenso provecho durante toda su vida. Con grandes cualidades para la oratoria y una brillante inteligencia, se dedicó a prepararse para el sacerdocio, y siendo diácono, fue escogido como secretario de Alejandro arzobispo. En esta joven edad de 23 años, escribió su primer libro acerca de la encarnación de Jesús. Por aquel tiempo, apareció en Alejandría un hereje llamado Arrio, que enseñaba que Jesucristo no era Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería en vana, pues estaríamos adorando a un hombre. Y un hombre no le resuelve los problemas a nadie. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Atanasio se dedicó a combatir al hereje Arrio y obtuvo que su arzobispo reuniera a los obispos de la nación y a muchos sacerdotes, y en un concilio nacional condenaron a Arrio y le prohibieron enseñar sus errores. Pero Arrio era un hombre terrible y se dedicó a propagar su herejía por otros países, y muchos que deseaban vivir una vida más fácil y sabían que si Cristo no era Dios, no había entonces por qué obedecerle ni seguir sus leyes, se dedicaron a propagar su dañosa herejía. Entonces se reunieron los obispos del mundo en el primer concilio, el concilio de Nicea, en el año 325, y condenaron a Arrio y decretaron que había de ser desterrado. San Atanasio asistió a ese concilio como secretario de su obispo Alejandro y fue su consejero en las discusiones. Y sucedió que Eusebio de Nicomedia, un hombre muy influyente en el gobierno, convenció al emperador Constantino de que Arrio debía ser admitido otra vez a la Iglesia Católica. Constantino escribió a San Atanasio pidiéndole que admitiera al hereje, y el santo le respondió que jamás podía él aceptar como católico a quien se atrevía a negar a Jesucristo que Él es Dios. Y entonces el emperador desterró a Atanasio hacia Trèveris, ciudad de Alemania. Allá estuvo 2 años desterrado e hizo muy buena amistad con San Maximiliano, el obispo de esa ciudad. Al morir Constantino, su sucesor dio permiso para que volvieran a sus ciudades los que estaban desterrados, y Atanasio volvió a Alejandría, siendo recibido por el pueblo con grandes demostraciones de alegría, pero los arrianos y otros enemigos de la verdadera religión le inventaron muchas calumnias y eligieron a un falso arzobispo e hicieron que Atanasio tuviera que irse de la nación por otros 8 años. Se fue a Roma y allá el sumo pontífice se declaró en su favor. Una de las calumnias que le inventaban era que él había matado a un obispo, y presentaron el brazo cortado de tal obispo. San Atanasio supo dónde tenían escondido al cuerpo de este obispo y fue y se lo trajo. Y cuando ya lo iban a condenar, pero este homicidio les presentó a tal muerto, bien vivo, muy lleno de salud y con ambos brazos. El emperador Constante, que era arriano, expulsó a la fuerza otra vez a Atanasio, porque defendía que Cristo sí era Dios, y el santo tuvo que estarse escondido 6 años entre los monjes del desierto. En estos años escribió sus mejores obras y llegó a una gran ciudad. Al morir Constante, volvió Atanasio a Alejandría,
Poco después subió al trono un apóstata renegado, llamado Juliano, y lo desterró también. Este fue el cuarto destierro. Llegó un nuevo emperador valente, el cual decretó otra vez que Atanasio debía ser desterrado. El santo se refugió en una casa de las afueras de la ciudad, cerca del sepulcro de su padre, y allí estuvo escondido por 4 meses, durante los cuales escribió una biografía que se ha hecho famosa, la vida de San Antonio Abad. Pero luego el emperador, por miedo a que Alejandría estallara alguna revolución, porque los católicos estaban cansados de tanto ver perseguido a sus obispos, decretó que podía volver otra vez a la ciudad, y en los últimos 7 años ya nadie lo volvió a desterrar. Había estado desterrado por 17 años en 5 destierro. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo. Tuvo que vivir una época sumamente difícil y combatir a enemigos muy peligrosos y traicioneros sobre todo. Estos pretendían quitarle a la religión católica una verdad fundamental, que es la que enseña que Jesucristo sí es Dios. En sus 46 años de sacerdocio no dejó nunca de predicar en favor de Jesucristo. Por eso, se dice que después de los apóstoles en la antigüedad, quizá ninguno contribuyó más que Atanasio a hacer amar a Jesucristo. Dice un obispo de su tiempo: cuando murió el obispo Alejandro, el pueblo se reunió en el templo durante 3 días y gritaba que deseaban por obispo a San Atanasio, porque les parecía el más santo de los candidatos a obispos. El que ya desde joven tenía fama de santo, su vida fue un calvario. 5 emperadores lo desterraron, pero jamás ninguno logró conseguir que dejara de proclamar que Cristo sí es Dios y que la divinidad de Jesús es la razón de nuestra esperanza. Atanasio fue el campeón de la libertad de la Iglesia frente a los poderes civiles que pretendían meterse en la religión. Tenía temple de luchador y se enfrentaba sin miedo a cuantos trataban de negar las verdades de la religión católica, pero a la vez cumplía lo que decía Jesús: sean prudentes como serpientes. Y cuando veía que sus adversarios le tenían trampas tendidas y preparadas, huía muy a tiempo antes de caer en sus garras. Algunos de sus fugas fueron espectaculares. Cuando ya los enemigos se imaginaban que caería en sus garras, él aparecía en otros sitios muy distantes escribiendo y hablando en favor de Cristo y previniendo a los creyentes para que no se dejaran engañar por los herejes. Hablaba un lenguaje totalmente claro y franco, y no iba con rodeos cuando había que defender la verdadera fe. Al pan lo llamaba pan y al vino lo llamaba vino, gustara o no gustara a los enemigos de la religión. De uno de sus perseguidores, Juliano el apóstata, se dice que le preguntó por burla a un carpintero católico: ¿qué está haciendo en el cielo su jefe, el carpintero de Nazaret? Y el creyente le respondió: está fabricando ataúdes para los que se oponen a su santa religión. Y se cuenta también que Juliano, al morir, atravesado con una batalla, se arrancó la flecha que lo hería y murió mirando al cielo y diciendo: «Venciste, Galileo». En cambio, San Atanasio, al terminar su existencia, pudo exclamar gozoso: «Mi vida fue un calvario. Me persiguieron, pero no pudieron conmigo. Te acompañé en esta vida en tu pasión dolorosa, ahora espero acompañarte en la gloriosa vida eterna». Murió el 2 de mayo del año 373 a los 76 años. Que el Señor nos conceda muchos Atanasios valerosos, santos, que sepan defender a nuestra santa religión. Es por eso que hoy es el día de San Atanasio. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto debemos aprender de la vida de San Atanasio? Lo primero es que usted y yo debemos estar preparados para dar uso y razón de nuestra fe. Tú y yo tenemos que conocer más a nuestra iglesia, tenemos que defenderla, tenemos que amarla, tenemos que ser celosos de ella. Tú y yo debemos aprender que en esta vida vamos a tener gente que esté en nuestra contra, gente que no nos entienda, vamos a tener gente que no nos comprenda, gente que nos critique, pero lo importante es que tú sigas amando al Señor y también ames al prójimo. Me encanta que San Atanasio fue desterrado 5 veces, pero él nunca se cansó. No te canses, es probable que tengas que ver muchas
muchas veces al enemigo vencer, que tengas que orar y no ver la respuesta. Es probable que muchas veces aconsejes a tu ser querido y no cambie, pero te digo hoy en el nombre de Jesús, no te canses, sigue luchando porque Dios está contigo y te dice hoy, yo puedo, porque tú estás confiando en mí. Mi querido hermano, mi querida hermana, aprendemos de San Atanasio en el día de hoy también que él era un fiel defensor de la iglesia y tú te quedas callado cuando hablan de Jesús, cuando se inventan toda clase de cosas, incluso las de la Virgen María. Hoy es un día para que nos preguntemos, ¿estoy yo preparado para explicar por qué soy católico? ¿Estoy yo preparado para dar razón de Jesucristo y de la Virgen María? Hoy es un día para que deseemos con todo el corazón aprender las verdades de la religión. Búscate un catecismo, busque por ahí, mi querido hermano, hermana, la explicación de la cruz, la explicación de la Virgen, para que usted se convierta en un Atanasio que defiende la santa religión. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias en este día por compartir la vida de San Atanasio y también suscribirte a este canal. Recuerda, la vida de los santos es para aprendérsela, para compartirla, pero sobre todo para ponerla en práctica. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.